Muy buenos días. Inicio a nuestra segunda sesión de este tercer periodo de sesiones ordinarias con la lectura del orden del día. Muy buenos días, concejales, consejeras, televidentes que nos siguen a través de las redes sociales, a nuestra niña quien está hoy representando la gerencia de catastro. El orden del día para hoy, a 2 de agosto, es el siguiente: primero, verificación de quórum; segundo, llamado a lista; tercero, discusión y aprobación del orden del día; cuarto, saludo por parte del presidente de la corporación, concejal Alberto Usuga Cerquia; quinto, socialización del proceso de rezago catastral por parte del Departamento Administrativo de Planeación, Gerencia de Catastro; sexto, proposiciones y varios. Primero, verificación del quórum. Señor presidente, se encuentran presentes la mayoría de los concejales. Segundo, llamado a lista: Luis Alberto Usuga Presente. Gloria Estela García Gómez. Muy buenos días, presente. Wilson Rodrigo Macías. Muy buenos días, presente. Oscar Darío Betancourt Hidalgo. Presente. Buenos días, presente. Buenos días, presente. Lubín Quiroz Vidales. Buenos días, presente. Aldemar Nicolás Gómez Gómez. Buenos días, presente. Duvier Darío Gutiérrez Bustamante. Buenos días, presente. Norberto de Jesús Morales Acevedo. Buenos días, presente. Marta Lucía Pino García. Buenos días, presente. Carlos Andrés Vargas Vanegas. María Magola Izaza Pulgarín. Muy buenos días, presente. Tercero, discusión y aprobación del orden del día. Se pone a consideración el orden del día. Sigue en consideración. Se aprueba por unanimidad de los presentes, señora secretaria. Cuarto, saludo por parte del presidente de la corporación, concejal Luis Alberto Usuga Cerquia. Muy buenos días para todos los honorables concejales, el señor alcalde, la secretaria, la señorita que nos visita desde la gobernación y todas las personas que nos ven a través de las redes sociales y el canal. Hoy en nuestra segunda sesión, un día no muy normal para sesionar porque casi no hemos sesionado los sábados, pero aquí estamos pues con la mejor actitud para tocar ese tema tan importante como lo es el rezago catastral. Continuamos con el orden del día, señora secretaria. Quinto, socialización del proceso de rezago catastral por parte del Departamento Administrativo de Planeación de Catastro. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Me presento, mi nombre es Victoria Bonilla, vengo en representación de la Gerencia de Catastro a socializarle el inicio de este proceso del rezago catastral en la zona urbana. El año pasado tuvimos ya en el municipio de Yolombó el rezago catastral en la zona rural. Entonces, bueno, vamos a empezar con este tema de la autonomía fiscal, que es como uno de los lineamientos del plan de desarrollo de la gobernación. Y asimismo, pues digamos que lo ampara como el Plan Nacional de Desarrollo, que es la Ley 2294 del 2023, en la cual establece en el artículo 49 este proceso de rezago catastral, donde busca disminuir esa diferencia del valor actual catastral con la realidad económica que presentan los predios. Listo. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, vamos a empezar con cómo está actualmente el municipio de Yolombó, urbano. Actualmente tenemos 2.290 predios en la zona urbana de Yolombó, de los cuales, por la gráfica, esas dos barritas más grandes, que nos representan 588 predios, tienen un avalúo total en este momento entre 6 y 10 millones de pesos, y 619 predios que tienen un avalúo total el predio de 11 y 20 millones de pesos. Entonces digamos que la idea es reducir ese rezago de la realidad económica que actualmente tienen aquí en el municipio. ¿Por qué es importante? Digamos que ustedes conocen la categorización de los municipios, que esto es a nivel nacional. Yolombó se encuentra en sexta categoría. El departamento cuenta con el 77% de los municipios hoy en día en sexta categoría. Y
esta categoría que representa, se representa como los ingresos de libre destinación de los municipios y la población. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque el impuesto predial unificado es un ingreso de libre destinación del municipio. Vamos a ver como el tema de la subregión. Yolombó está en el nordeste antioqueño. Actualmente la Gobernación de Antioquia y la Gerencia de Catastro es gestor catastral de 10 municipios en la subregión. En cuanto a cómo está el avalúo catastral de la subregión, en la parte urbana está en 1.88 billones de pesos, que representa como el 48% del avalúo total de la subregión, y la parte rural en 2,01 billones de pesos, que representa el restante, que es el 51,58%, para un total del avalúo catastral de toda la subregión de 3.9 billones. La subregión está conformada por 1.533 hectáreas urbanas, por 841.878 hectáreas rurales, 32.461 predios urbanos, 35.512 predios rurales, para un total de 67.973 predios. En cuanto a actualización, aquí en esta gráfica vemos cómo está la subregión, pero pues en este caso Yolombó tiene 17 años de desactualización urbana y 18 años de desactualización rural. El hecho de que el año pasado hayamos aplicado rezago catastral no exime que no se haga actualización. Eso para que lo tengamos claro. En cuanto a valores promedio de cómo está el metro cuadrado actual en Yolombó, en la zona urbana está en 11.187 pesos el promedio del metro cuadrado de la tierra. Aquí no estamos como valorando construcciones. Y en cuanto a la hectárea rural, después del rezago, nos quedó un valor de promedio por hectárea de 2.638.000. 2.638.000. Rural, la hectárea. Bueno, Yolombó actualmente está conformado por 2.290 predios urbanos, 203 hectáreas urbanas. La parte rural consta de 6.152 predios rurales y 91.429 hectáreas, para un total de 8.442 predios y 91.632 hectáreas de todo el municipio. Como les mencionaba anteriormente, vigencia de actualización urbana. La vigencia de la actualización urbana 2008 son 17 años y la vigencia rural 2007 18 años. Aquí vamos a presentar como la diferencia de cómo estaba la parte rural, cómo ver ese resultado del rezago de lo que se obtuvo el año pasado. Entonces, digamos, acá vemos el avalúo del terreno en el 2024, del terreno rural, estaba en 45.595 millones. Después del rezago, para esta vigencia del 2025, quedó en 241.244 millones. En cuanto a las construcciones, estaban en 28.700, casi el 600%. Sí, señor. En cuanto a las construcciones, estaban en 28.700 millones, subieron a 103.000 millones. Y el avalúo total ya general estaba en 112.000 y quedó en total en 349.000 millones. Entonces, digamos que el rezago estaba bastante alto, considerable, teniendo en cuenta que aquí no se actualizó, o sea, solo fue el componente económico, como ese tema del mercado inmobiliario. No se consideró como el tema de la actualización que abarca el tema físico y jurídico. Digamos, de pronto si hiciera, alzaría un poquito más ese valor. En cuanto a la implementación del artículo 49 en el suelo urbano, este año la Gerencia de Catastro lo está haciendo en 44 municipios.
Entre esos 44, claramente está Yolombó. En cuanto a normatividad, entonces, el proceso de rezago catastral está establecido por la ley en dos etapas, como prueba y ajuste, el cual ya se llevó a cabo, y la segunda parte, implementación. Entonces ya el año pasado se implementó en la zona rural, este año lo vamos a implementar en suelo urbano. Una vez realizado el ajuste automático, son procesos masivos, no están sujetos a que sean perfectos, pueden existir reclamaciones. Estas reclamaciones, si no se están conformes, a través de la resolución 1040 se establece el proceso de la revisión del avalúo, la cual pueden presentar ante Catastro o entre la gerencia departamental. Vamos que ahí podemos establecer como las reclamaciones que se tengan sujeto después del proceso. Vamos a mirar estos cuatro punticos, 5 punticos importantes de esta implementación del artículo 49. Entonces esto nace como la reducción del rezago a nivel nacional mediante como valores comerciales y valores catastrales. ¿Quién va a hacer la metodología? El IGAC. El IGAC es el ente que da la normativa técnica a Catastro. Entonces, ellos son los que están encargados de hacer la parte normativa para que nos dé la metodología y poder nosotros aplicar el proceso de rezagos. ¿A quiénes se les aplican estos rezagos? De acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, a los municipios que tengan más de 5 años de desactualización. Entonces, Yolombó, chuleado. Esto, bueno, con el fin de contrarrestar esa distorsión con la realidad del mercado inmobiliario, y quienes estamos obligados a aplicarlo somos los gestores catastrales, en este caso, la Gobernación de Antioquia. ¿Cómo lo implementamos? Por el Plan de Desarrollo de la Gobernación, por Antioquia Firme 2024-2027, que tiene 5 líneas estratégicas. Entonces, la primera, que es seguridad y democracia y justicia; la segunda, cohesión desde lo social; la tercera, inversión desde la confianza; el cuarto, la sostenibilidad de lo territorial; y quinto, autonomía desde la gobernanza. Esta quinta línea está conformada por 3 componentes, 11 programas, el cual es al que pertenecemos en este caso, la gerencia de Catastro, con este proceso del rezago catastral. ¿Cuál es el objetivo de esta línea estratégica? Generar capacidades en materia fiscal, tributaria y financiera con el catastro multipropósito. Entonces, la idea de esto es que ustedes tengan herramientas como lo es el impuesto real unificado para tomar decisiones en su municipio. Este programa, que es el 5.3.1, desarrollo territorial para la autonomía, busca pues el fortalecimiento de las finanzas públicas a través de la actualización catastral, o en este caso del rezago catastral, el acceso y la restitución de la tierra, la planeación socioeconómica del territorio con equidad, garantizando la seguridad jurídica con derechos de propiedad. ¿Qué alcance tiene este proyecto? La Gobernación de Antioquia está invirtiendo 192.000 millones en este proyecto. ¿Qué consta este proyecto? Son 39 municipios que actualmente se encuentran en actualización catastral completa, con un aproximado de 522.000 predios que se están actualizando, un contrato de cartografía de 3 millones de hectáreas aproximadamente, 11.000 trámites de conservación, y por supuesto la implementación del artículo 49 en 44 municipios del departamento. ¿Bajo qué metodología? Entonces, la metodología de la aplicación del artículo 49, vamos a partir de las zonas geoeconómicas existentes en este momento del municipio. Se analiza dicha información. Ya las metodologías complementarias, viene un equipo o una persona técnica en avalúos a revisar la realidad económica de los municipios. Entonces, tenemos de muchas fuentes de información, como son supernotariado y registro,
ofertas y avalúos, comerciales de entidades financieras, de todas las herramientas que nos permitan sostener cuál es la realidad económica del municipio. Entonces, como encuestas de cómo se están vendiendo las propiedades. Tenemos aquí un que son $1.190 cuadrados. Entonces, actualmente tenemos 13 zonas geoeconómicas en el municipio, donde la más alta tiene un valor de 432.846 pesos y la más bajita 3.400. Entonces, partimos de esta información, vamos a dejar un trazado igual, porque como no vamos a estar actualizando componente físico y las zonas geoeconómicas vienen desde una característica física, entonces no la podemos como modificar. Y digamos que los lineamientos del IGAC han sido no modificados. Entonces, sobre este trazado vamos a actualizar los valores de cómo se viene manejando. En cuanto a esta parte de la metodología, esto va a estar entre el 60 y el 100%, el avalúo catastral siempre está entre el 60 y el 100%, entonces esto es vamos a hacer una valoración comercial y de ahí va a ser como el 60%. Y entre la diferencia del avalúo catastral actual con el que vamos a tener resultado, ese porcentaje es la reducción del rezago, como lo vimos anteriormente en los resultados rurales, que fue más o menos del 600% en la parte de la tierra. Vamos a dar como una visión general del estatuto tributario. Entonces, pues ustedes saben que el estatuto tributario es el instrumento mediante el cual ustedes adoptan impuestos, tasas y contribuciones vigentes, así como el régimen procedimental y pues los beneficios tributarios y exenciones aplicables a su jurisdicción. ¿Por qué es importante? Porque claramente en el momento en que vamos a actualizar el valor catastral, pues uno diría se va a incrementar el avalúo en lo mismo, el impuesto en lo mismo. No, la idea es que ustedes tengan en cuenta los límites aplicables en este tema de tarifas, para que no se centren en esto en algo como pues de la gente que aporrea a la gente en cuanto a contribución. Entonces, pues esto es un ejercicio que les voy a mostrar, catastral por la tarifa, pero está el impuesto a pagar o también están los límites. En esos límites, la ley 19 del 2019 va a ser el 50% del monto liquidado del año anterior. Va a tener 3 exclusiones. Para las viviendas estrato 1 y 2, cuyo avalúo catastral sea hasta 135 salarios mínimos legales mensuales, y a esto solo se le aplicará el 100% del IPC. Los predios cuyo avalúo resulta de las autoestimaciones. Entonces, a las autoestimaciones sí normalmente se le aplica la tarifa normal. Y los predios mayores a 100 hectáreas, de acuerdo a lo que establecido en la ley 44. En cuanto a ese límite del 100% del IPC, está para, como lo decía, viviendas estrato 1 y 2 que no superen los 135 salarios mínimos, que no tengan autoestimación y que sean menores a 100 hectáreas. En cuanto al límite de la sobretasa ambiental, será el 100% del monto anterior. Es decir, si yo este año pagué 5.000 pesos de sobretasa ambiental, lo máximo que puedo pagar el otro año son 10.000. ¿Listo? Aquí vamos a hacer como un ejercicio matemático como ejemplo.
Entonces, digamos, para los predios menores a 100 hectáreas, tenemos un avalúo antes de ajuste de 10.243.000. Un avalúo después de aplicado el rezago de 143 millones. Si yo lo liquido por la tarifa, que digamos, vamos a poner un ejemplo de una tarifa del 10 por 1000, me da un impuesto de 1.430.000. Pero el límite que me establece, que si yo para estos 10.243.000 pagué este año de impuestos 102.000, así mi avalúo haya aumentado a 143 millones, mi límite de impuesto va a ser el 50%. Entonces, el otro año mi máximo a pagar serán 153.000 pesos. Para el ejercicio de predios de mayores a 100 hectáreas, que dice que el límite va a ser el 100%, entonces si tengo un avalúo de 40 millones, después de rezago es un avalúo de 136 millones, con una tarifa del 8 por 1000, mi impuesto me da 1.093.000. Pero mi impuesto este año fue 320.000 pesos. Mi límite, según la ley, me establece que puede ser hasta el 100%. Entonces, el 100% son otros 320.000. Mi máximo será 641.000 pesos. Actualmente, la gerencia de catastro y pues, la gobernación, junto con la Secretaría de Hacienda Departamental, está en un proyecto con EAFIT que les está brindando el acompañamiento del estatuto tributario. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta y pues digamos que esas dudas en cuanto a temas tributarios y del estatuto o límites aplicables lo conversen con ellos. Ellos están muy abiertos a poner y a entregar, y ustedes son parte de ese proyecto en donde les van a entregar un proyecto de estatuto para que ustedes tengan en cuenta y cómo van a hacer con estos resultados del rezago. Este proyecto que implica la integración del Gobierno Nacional, el IGAC, el Ministerio de Hacienda, la Gobernación de Antioquia, la Gerencia de Catastro, la Secretaría de Hacienda y sobre todo ustedes, el Consejo Municipal. Vamos, que ustedes son un factor súper importante en este proyecto en cuanto a temas de tasas e tarifas de impuestos. La gerencia de catastro, como responsabilidades de este proyecto, será la socialización y difusión del proyecto, la investigación económica y estudio de mercado, validar y estructurar la información, la generación de los nuevos avalúos catastrales, la expedición de la resolución que modifica los valores de las zonas geoeconómicas y la entrega oportuna a la alcaldía municipal y la solución a las reclamaciones que vengan posterior. De parte de la alcaldía, las responsabilidades serán la socialización y difusión del proyecto, la actualización de la base de datos predial nuevo de los avalúos, la estructuración y radicación ante el Consejo del proyecto de acuerdo que ajusta tarifas para la liquidación de impuesto predial unificado en el Estatuto Tributario Municipal, el fortalecimiento de la Oficina Local de Catastro y la facturación y recaudo de impuesto predial aplicando topes de ley. En cuanto al Consejo Municipal, las responsabilidades de ustedes va a ser la socialización y difusión de este proyecto, debatir y aprobar el proyecto que se les vaya a presentar en cuanto a tarifas y liquidación y los topes sobre todo, aprobar alivios tributarios por pronto pago y vigilar la aplicación de estos topes al impuesto predial. No sé, pues hasta aquí finaliza como la presentación de este proyecto y estoy atenta a las preguntas de ustedes. Muchas gracias, Victoria. Tiene la palabra el concejal Aldemar Gómez. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy cordial, señor alcalde, a la delegada de Catastro, a los honorables concejales, a quienes están en las barras de la oficina de Catastro, a la secretaria, a los de Yolombó, quienes nos ven a través de la red y los canales. Yo creo que este rezago catastral el gobierno nacional busca es, como dice ahí, la autonomía fiscal, o sea, entiendo yo que es días menos transferencias para
que los municipios sean más autónomos. Yo le tengo una preguntita. Yolombó y General la Nación tienen unos predios que valen mucha plata. Por ejemplo, en Yolombó, ¿cuánto es el predio que más evaluado catastralmente está? Y la ley, ¿cuánto permite la diferencia entre el avalúo catastral y el avalúo comercial? Porque yo veo que hay predios que inclusive han vendido por 1.500 millones y yo creo que en la notaría deben estar por, usted me decía que entre 6 y 10 millones, la mayoría. Entonces, ¿cuáles son el predio que más avalúo catastral tiene en el municipio de Yolombó? Y yo creo que una de las, como decía el alcalde, que el papá le decía que no tener casa es, tener casa no es riqueza, pero no tenerla es mucha pobreza. Pues una casita sí, pero el que tiene muchos, los dolorosos del que tiene mucho es pagar impuestos. Me acuerdo que yo me pegaban una insultada terrible en media plaza, delante del honorable concejal Lubín, y yo lo entendí pues como si fuera Hewlett Packard, porque que es una empresa que sale adelante, pero no fue así. Entonces yo creo que la conciencia de las personas, y Yolombó es un municipio que tiene una gran avalúo comercial. Aquí en Yolombó es difícil encontrar ya una propiedad económica. ¿Por qué? Porque la dinámica económica, tenemos un hospital pues que tiene muchos empleados y esos empleados mueven mucho la economía y las propiedades de alquileres son muy escasas y esto hace subir el alquiler y también subir el costo de la vivienda. Usted dice que Yolombó tiene 17 años en la zona urbana de retraso catastral y en la zona rural 18. Pero también dice aquí que si un impuesto catastral, un avalúo, estaba en 40 millones y pasa a 136, como pagaba 300 algo, entonces el año que entra no se puede colocar sino el 100%, 600 y pico, pero realmente lo que le da el impuesto es más de 1 millón. Entonces esa diferencia que hay se sigue aumentando cada año o hasta que ajuste el tope o cómo se hace. Y también quiero decirle que usted dice que hay 39 municipios, yo creo que Yolombó no está ahí, ¿no es cierto? No. No, 39 municipios que están en la actualización catastral, porque yo vi una polémica en estos días de Sabaneta que los precios están exorbitantemente altos y como es un centro pues poblado y del estrato 5 de Medellín se justifica. Entonces, yo sí quiero que nos explique bien que la ley 1995 expresa muy claramente, de 2019, 18 y 9, expresa muy claramente que los avalúos los incrementos cómo se deben hacer, ¿no es cierto? Y en usted dice que aquí están avaluado el metro cuadrado a 8.700 y en lo máximo y 5.140 lo mínimo. Entonces, cuando una persona construye un edificio de 5 o 6 pisos, entonces novedad catastral debe hacerse en la matrícula del mueble debe ir
esta proyección o no, porque yo veo que aquí muchas construcciones se han hecho y si el municipio da permiso para construir 5 pisos, ya sabe que hay ahí 5 apartamentos que van a dar plática, entonces no creo que es posible hacer eso, que el municipio tenga esa visión de que si di una licencia para 5 pisos, bueno, me están pagando por una casita vieja de tapias o de teja y ahí van a haber 5 pisos. Por ejemplo, en la calle Colombia ya había un lote baldío, un lote de engorde, que afortunadamente ya lo van a construir varios 4 o 5 pisos. Entonces, eso sí es importante, que la gente se concientice de que el hecho de tener algo también conlleva al deber de pagar impuestos. Entonces, estas serían las preguntas. Muchas gracias por la visita y por la explicación. Ok, bueno, anoté aquí puntuales, como en resumidas, aproximadamente 3 o 4 preguntas. Entonces, el predio más alto, no le tengo el dato aquí exactamente, pero digamos que en la primera grafiquita que tuvimos, tenemos 2 predios que superan los 2.000 millones de pesos en la zona urbana, que superan los 2.000 millones de pesos en el avalúo catastral en la zona urbana. Hay 2 predios. ¿Listo? En cuanto a los límites del avalúo catastral, ¿me escuchan ahí? Vale. En cuanto a los topes del avalúo catastral, el avalúo catastral se refleja entre el 60 y el 100% del avalúo comercial. Es decir, si mi casa vale 100 millones, mi avalúo catastral no puede ser inferior a 60 millones de pesos. ¿Listo? Por lo general, los municipios cuando actualizan, los municipios son los que dicen cuánto va a ser el tope del avalúo catastral. Entonces, pero la mayoría de los municipios van por el 60%. Entonces, en este momento, cuando vayamos a aplicar rezagos, nosotros tenemos un resultado de un valor comercial, a eso le vamos a aplicar el 60%. ¿Listo? En cuanto al ejemplo de la casa, que no la van a construir en edificio nuevamente, digamos que normalmente eso por conservación, la conservación es continua. Entonces, si estamos en el proceso actual de rezagos, para rezagos vamos a actualizar valores de tierra y valores de construcción. Entonces, en el momento en que se registre la nueva construcción, vamos a tener ese censo como de la nueva construcción. Una de las preguntas. Las tarifas. En cuanto a las tarifas. No, las tarifas, la idea es que tengan los topes claros. En cuanto ustedes ajusten el estatuto tributario, lo pueden empezar a aplicar. Ya igualmente eso es un tema más de Hacienda y de la alcaldía, entonces ellos son los más fuertes en esto, yo en materia catastral. Tiene la palabra el concejal Norberto Morales. Gracias, señor presidente. Un saludo para todos los que nos visitan el día de hoy. Y quiero arrancar haciendo una claridad a la comunidad, porque sabemos que estos temas son complejos y van a traer muchas inquietudes, pero dejarle claro a la comunidad que esto no es ni una idea del alcalde ni una idea del consejo, sino que esto ya viene directamente de la gobernación y que hay que hacerlo sí o sí. Que sabemos que cuando nos tocan el bolsillo a todos pues, nos duele, pero aquí es donde dice uno que esto es un mal necesario, ¿cierto? Es algo que hay que hacerlo. Sí me gustaría saber, Victoria, en el 2024, cómo fue que se hizo la implementación para el rezago rural, o sea, cómo se implementó los datos para llegar a esos valores. También me gustaría, tú ahí nos acabas de explicar muy claro que el valor del incremento no puede superar el 100%, porque aquí hubieron unas propiedades que
han estado muy inquietas porque les llegó un incremento hasta del 800%, 800 y 900%. Entonces, mirar dentro de los términos legales si es permitido o no, porque según usted me acaba de explicar, solamente se puede incrementar el 100%, o estoy equivocado. Y también, ¿desde cuándo se implementaría este proceso en nuestro municipio? Para unirle diciendo a la comunidad, van a hacer esto para que estén preparados. Muchas gracias, señor presidente. Listo, bueno, en cuanto a cómo se implementó, Doña Victoria, qué pena. ¿Tiene la palabra? Sí, bueno, bien pueda, Ok, doña Victoria. listo. En cuanto a cómo se implementó la parte rural, es como les explicaba anteriormente, se hicieron las visitas rural en cuanto a información de fincas que se ven, que se arriendan, con los insumos de supernotariado y registro, que el concejal Nicolás ahorita también habló sobre eso, que normalmente la casa vale 100 millones, pero yo la registro porque la ley me dice que yo la puedo registrar hasta el mínimo del valor catastral. Entonces, si yo la vendí en 100 millones, pero lo cultural a nivel nacional es que si yo la vendí en 100 millones, pero mi avalúo catastral es 60, yo voy y la registro por 60. Eso es lo normal. Pero nosotros implementamos estrategias para poder conocer realmente esos valores, ese es el trabajo de nosotros, de ir y realmente conocer esos valores de transacción, los valores de venta, de mercado inmobiliario. De ahí se generan o avalúos o modelos estadísticos, como nos manifiesta la norma que para el año pasado, para la parte rural es la 1912 del IGAC, nos implementan muchos modelos matemáticos para llegar a ese valor. No se cambiaron el trazado de zonas geoeconómicas como tal de la tierra, la zona geoeconómica nos da el valor de la tierra. Entonces, no se cambió el trazado, pero se actualizó con base a esos valores obtenidos. En cuanto al límite, no es el límite, es el límite del impuesto. El avalúo, tanto en los procesos de actualización como en los procesos de rezago, no tiene un tope. Es la realidad del territorio, en lo que se está vendiendo. Si hay un incremento de que hoy mi casa vale 10 millones de pesos, pero cuando aplicó la actualización vale 100 o 1000 millones, eso no hay un tope de porcentaje para aplicarlo. ¿Sí me hago entender? Sí, o sea, de pronto no me supe explicar. O sea, hubieron personas, un ejemplo, estaban pagando de impuesto 200.000 pesos, ¿cierto? Y un momento a otro les llegó 1.200.000. Ok, eso ya es una... Entonces, eso es lo que yo quería saber. O sea, si ese incremento en un 800% del valor del impuesto se puede hacer de una manera así tan directa, porque usted aquí, o sea, lo que yo le entendí, usted nos explica que solamente se puede incrementar el 100% del valor del impuesto, no del avalúo, sino del valor del impuesto, ¿cierto? Entonces, si yo estoy pagando 100.000 pesos, un ejemplo, y el otro mes me llega 800.000 pesos, así de tacada, como decimos nosotros, entonces, si la ley sí lo permite o no, esa es una inquietud. Y la otra que me gustaría saber es, ¿cuál fue de la toma de muestras para tener ese censo y ese valor al cual ustedes llegaron? O sea, de la población rural, de los 6.652 predios rurales, ¿cuántos ustedes visitaron? ¿Cuánto fue el porcentaje para tomar la determinación? Gracias, presidente. Buenos días para todos. Darle las gracias a mi amiga Victoria, que nos está acompañando en el día de hoy. Bueno, vea, el rezago catastral en los predios rurales ya se hizo este año. Y el impuesto predial solamente se aumentó el 50 o el 100%. ¿Dónde debemos de estar muy atentos para el próximo año? Y ahí es la invitación que Victoria nos hacía de la alcaldía y del consejo. Yo sé de predios que el avalúo les quedó en más de 1.000 millones y el señor me dijo, ojalá me compraran mi predio en 1.000 millones. Ahí es donde nosotros vamos a tener que estar atentos, hablar con la gente, que esos avalúos que son exorbitantes, ya Victoria nos dijo que es a través del catastro departamental o nosotros los que le ayudamos a hacer la gestión.
yo estoy seguro de que podemos tener algunos muy desfasados. ¿Qué es lo que nos toca ahora en las sesiones de noviembre? Hacer el ajuste al estatuto tributario, modelarlo para que ese porcentaje del IES, ella ya nos acabó de aclarar, los avalúos no lo vamos a cambiar, ¿cierto? ¿Qué hicimos? 17 años de atraso que traíamos. Entonces una finca que estaba en 100 millones de pesos hace 17 años, ahora la llevaron a un precio normal, a lo que vale esa finca. Entonces la pusieron en 800 millones. Pero esa finca estaba pagando 500.000 pesos, ahora con una tarifa del 10% queda pagando 8 millones. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ustedes como consejo y nosotros como administración, hacer un análisis juicioso, minucioso del estatuto, para que en el estatuto no le colocamos el 10, sino que le colocamos el ¿qué? El 5 o el 6, ¿cierto? Pero los avalúos no los vamos a cambiar, a no ser que sean avalúos que ya se han salido de lo normal, que pueden haber algunas propiedades, algunas fincas que tengan un avalúo que por algún elemento se disparó. Entonces ahí vamos, ya Victoria nos dijo a través de qué mecanismos podemos lograr que esos propietarios soliciten y que consigamos cambiar el avalúo. Pero en la mayoría de los casos ese avalúo se va a conservar. ¿Nos queda claro eso? ¿Qué debemos de hacer entonces? Nosotros no dejar pasar el año, porque si dejamos pasar el año vamos a seguir aplicando cuáles tarifas, las que tenemos, y ahí sí nos va a venir todo el mundo ¿en qué? Encima, ¿cierto? Si yo les cuento a ustedes cuánto cambió mi propiedad, el avalúo es por ahí 800 o 1000% lo que se me incrementó el avalúo de mi propiedad, ¿cierto? O sea, si me aplican ese porcentaje, tengo que pagar 20 o 30 veces lo que vengo pagando hoy en día, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que hacer. El Consejo y la Alcaldía tenemos que trabajar en ese tema, contarle a la gente lo que va a pasar el próximo año. Y el próximo año ya viene el rezago para la parte, ¿qué? Urbana. ¿Nos queda claro eso? ¿Qué nos va a mejorar eso también? Las finanzas del municipio, para que podamos hacer más inversión en Yolombó. ¿Nos queda claro? ¿Cierto? Entonces debemos de prepararnos para que en noviembre hagamos un debate juicioso de el estatuto tributario y hagamos simulaciones y podamos determinar cuál va a ser la tarifa que debemos de aplicar en la parte rural por ahora, porque el urbano sigue conservando ¿qué? Los mismos valores y en el urbano va a aplicar la misma metodología que hoy en día. No se puede aumentar sin más 50, pero ya en el 2027 nos toca ya volver a modelar el urbano, porque ya sí comenzarían a aplicar cuáles, las tarifas que hay, ¿cierto? Si estoy equivocado me corrí. A usted Dios le pague. Adicional ahí a lo que decía el alcalde, hay avalúos, o sea, esto es un proceso masivo y como solo estamos actualizando la parte económica, está sujeto a errores. Por eso les decía al inicio que en caso de que el avalúo no esté acorde a la realidad, de pronto que se nos haya desfasado un poco, nosotros recibimos la reclamación y entramos a hacer la revisión de esos predios puntuales. Ya tengamos en cuenta que esto es un proceso masivo. Al ser un proceso masivo, posiblemente está sujeto a que se nos va a desfasar uno o dos. Porque digamos, que busca el rezago también quitar ese sesgo que hay de pronto con la realidad de que aquí ella tiene una casita en barro, con una teja así ya más bien acabada, pero al lado me está haciendo un edificio de 5 pisos. Entonces, pero posiblemente va a estar en la misma zona geoeconómica. Entonces, la idea es que ni le voy a subir tanto porque no estoy actualizando catastralmente. No voy a subir tanto como el valor, pero tampoco la voy a poner a usted como con su casa. Entonces, digamos que nosotros dentro de nuestros modelos económicos, estadísticos, miramos como ese tema, pero posiblemente si toda mi manzana está desarrollada en puros edificios de 5 pisos y hay una casa en el medio que es una casita de 1 piso de 60 metros cuadrados, posiblemente se me va a ir con ese valor y va a ser
un avalúo absurdo para esa casa. Nosotros no estamos dispuestos obviamente a entrar a corregirlo puntualmente. ¿Listo? Tiene la palabra el concejal Juan López. Gracias, presidente. Buenos días para todos. Bienvenida a la corporación. El avalúo rural siempre surgen dudas porque inclusive tengo amigos que tienen casas fincas y me han dicho que es absurdo el impuesto que le están cobrando. ¿Qué dicen? Entonces no tengo nada, lo mío no vale nada. Si el avalúo rural se hizo, entonces ¿cómo se hizo? Que debería estar en este momento ya más actualizado, pienso yo. Hay un atraso de 17 años urbano que estaba diciendo. Las casas que de pronto, las propiedades que se hicieron, se le hizo un avalúo aparte. Por ejemplo, la propiedad mía, vine a que le hicieron un avalúo para pagar el impuesto, que no pagaba impuesto. ¿Esas casas vuelven al avalúo o las propiedades nuevas quedan como están? O sea, lo que viene registrado actualmente, no, se actualiza con el rezago. O sea, eso se actualiza con el rezago. En cuanto a, digamos, las fincas que tú dices de pronto que tuvieron un avalúo que de pronto no es, puede pasar el caso que está, o sea, podemos venir aquí a la oficina de catastro y solicitar la revisión de esos avalúos. ¿Listo? Para revisarlos puntualmente. Concejal, pero lo que no se debe estar presentando en estos momentos es un cobro exagerado del predial, porque es que ya dijimos y ella lo acabó de advertir, solamente puede aumentarse el 50% y cuando la propiedad es de más de 100 hectáreas, el 100%. ¿Dónde va a ser la problemática el próximo año? Si no cambiamos, ¿qué? El estatuto tributario. ¿Nos queda claro? Ahí sí, pero hoy en día no. Hombre, la persona estaba pagando 1 millón de pesos, así el avalúo y era para 5 millones, lo máximo que le llegó la factura fue por 1.500.000. ¿Nos queda claro eso? Ya el próximo año que se cambien las tarifas, claro que no va a caer el 10, pero va a caer el 6, que depende del consejo y la propuesta de la administración. Entonces ya la propiedad no pagaría 1, sino que pagaría 5 o 6 millones, que es lo normal, porque tenemos un atraso de ¿cuántos años? De 17. Perdón, alcalde, sino que me refiero es por un cobro de 2.000 pesos. Entonces, pues, imagínense qué tan desfasado está eso, que se hicieron eso, el avalúo se hizo y todavía llegaron 2.000 pesos. Una propiedad que vale 800.000 millones de pesos. Entonces, a eso es lo que me refiero. No es que estén cobrando demasiado, sino que entonces, yo digo es qué fue lo que se hizo. Gracias. No, pero, o sea, el avalúo sí se actualizó. Lo que no se actualizó son las tarifas. En cuenta fue los topes. Ajá, exactamente. El predial, más del 50% del... Alcalde, entonces con lo que usted decía, pues vuelvo con mi inquietud. Entonces, esas personas que, un ejemplo, que estaban pagando 100.000 pesos y al otro mes les llegó 800.000 de predial, se deben acercar a la oficina de... A no ser que sea autoestimado. una actualización, ¿cierto? Una incorporación, ¿cierto? Sí, eso se puede dar, o sea, no es por rezago, sino porque efectivamente se incorporó esa propiedad, ¿cierto? La conservación, es correcto. Tiene la palabra el concejal Oscar Betancur. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días para Victoria, para nuestro alcalde Amador, las personas que nos acompañan en las barras y en las redes sociales. Varias inquietudes y varias apreciaciones. Me gustaría, Victoria, de pronto, si a grosso modo nos explica las diferencias fundamentales entre el rezago catastral y la actualización catastral, que me parece que quedamos en deuda, alcalde. O sea, debe dar un compromiso de alguna administración que haga la actualización catastral. Son muchos años y ningún alcalde ha tomado la decisión, y para mí es fundamental hacer una actualización catastral a nivel urbano y rural, porque es la diferencia real de los precios en Yolombó a lo que se paga de catastro,
es enorme, o sea, hay una brecha muy grande. Tiene un costo político, pero los que queremos que el municipio progrese y nos gusta que Yolombó cambie de categoría y que avance, creo que tenemos que apostarle a una actualización catastral. Dos inquietudes, y una es cuánto tiempo dura, cuándo se nos entrega el insumo para que el Consejo empiece a debatir el tema de las tarifas, que aquí quiero reconocerle a los consejos anteriores, yo creo que yo fui el ponente, no lo recuerdo, del estatuto tributario, y en el estatuto tributario subimos los topes, los millajes al máximo, por si había un rezago catastral y una actualización catastral, poder bajar las tarifas, porque las teníamos en lo mínimo, y habían predios que la factura valía 100 pesos, y valía más elaborar la factura, entonces subimos los millajes al máximo, y mirar también en el insumo que nos entrega doctora, porque en Yolombó tenemos muchos lotes urbanizables no construibles, que tienen la máxima tarifa, entonces saber cuáles de esos ya se construyeron o siguen ahí, y esos cómo vamos a jugar con los millajes, porque la idea, y lo hemos debatido en varias veces, que los lotes urbanizables no construibles o lotes de engorde que dicen paguen más, para que el poseedor se vea la necesidad o de vender el lote o de construir, pero son unos lotes que están en las vías principales, en las calles de nuestro municipio, hay casas que ya se cayeron y son peligro para la comunidad. Entonces, ¿cómo llega ese insumo? Para nosotros analizar internamente, y yo creo, alcalde, que el consejo anterior, no sé si fue con don Iván o con usted mismo, que aprobamos el estatuto tributario, bajar los millajes. Tenemos que analizar y bajar esos millajes, porque los subimos al máximo, los subimos un poco para poder, cuando se hiciera una actualización catastral, rebajar para que el usuario, nuestros clientes, paguen más barato. Entonces con eso tenemos que, y debe ser un ejercicio que hagamos en noviembre, entonces me gustaría saber para cuándo está ahí. Es un tema que va a ser de mucho debate, de mucho análisis, de cómo jugamos con los millajes, de cuánto le incrementamos a los lotes no construidos o a los lotes que no son construibles, porque viene pues como categorizado en ese aspecto. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, me da pena con mi amiga Victoria, que me hubiera como apoderado de su intervención, pero como me está preguntando de la actualización catastral, si usted me hace a mí la pregunta como alcalde, yo en estos momentos no le apostaría, conociendo las necesidades del municipio, a una actualización catastral. Eso no, para Yolombó nos vale por ahí de 8 o 10 mil millones. Yo me pregunto, con todas las necesidades que tenemos acá en el municipio, no tenemos esos recursos. Conseguir un empréstito de 8 o 10 mil millones en algo que ya nos acaba de decir la norma. Hay casos que solamente podemos aumentar el 50% y hay casos que podemos aumentar el 100%. Entonces, no hay una tasa de retorno de esa inversión. Eso es lo que nos ha pasado y por eso no nos hemos montado en el bus de una actualización catastral. ¿Por qué? Por lo costosa que es. Aspiramos a que la gobernación nos hubiera dado esa manito con la actualización, pero este rezago, créame que es una excelente noticia. Y ustedes me están preguntando que cuándo tenemos los insumos. Ya les conté, y lo acabó de decir la doctora Victoria, responsabilidad de los consejos y de la alcaldía. Tenemos que estar preparando todos nosotros, porque no nos dan las sesiones sino de cuándo, de noviembre, ¿cierto? Para que hagamos. Pues también, ¿cierto? Para que en enero tengamos el nuevo estatuto tributario, ¿sí o no? Lo acabó de decir mi amiga Victoria, esos avalúos de la parte rural solamente van a cambiar, ¿cuáles? Aquellos que esporádicamente o por alguna circunstancia en especial tengan unos avalúos exagerados. Y ella puso el ejemplo, el poblado es lleno de casafincas, pero por ahí hay una casita sencillita de una familia pobre que el patrón de Chavarría se lo dejó y que no vale un peso, ¿cierto? Entonces, si hacemos un barrido, todos quedarían con el mismo valor, pero esa casita no puede tener el valor de las grandes construcciones,
¿cierto? Y esos son los que vamos a modificar a través del catastro departamental. Pero todos nosotros debemos de comenzar a trabajar desde ya en el nuevo estatuto tributario. Listo, bueno. En cuanto a los insumos, la idea es tenerlos antecitos de finalizar año para que ustedes los tengan en cuenta para desarrollar los estatutos. Igual les recuerdo el acompañamiento con la FIT de esa estructuración del estatuto. Ellos digamos que ya vienen trabajando sobre la marcha para que ustedes también lo tengan como insumo y pues un poco más aterrizado. En cuanto a la diferencia del rezago y la actualización, el rezago es solo, vamos a tocar lo económico, ¿sí? En la actualización pues ya es un barrido masivo que incluye levantamiento de información física y jurídica. Ya, esas eran las preguntas. ¿Cómo? Tiene la palabra el concejal Manejo López. Bueno, gracias, presidente. Ese avalúo catastral, la base para ese avalúo va a ser nivelarnos con regiones más productivas y de más valor como el oriente antioqueño, como regiones del norte de Urabá, que son regiones más ricas, que hay más capacidad de pago. ¿Cómo va a ser la diferencia una región de estas que es económicamente con menos recursos a la de otras regiones de Antioquia? Cuando nosotros hacemos estos procesos, nos centralizamos en la realidad del municipio. O sea, digamos que no entramos a compararnos con otras regiones. Es la realidad de lo que encontramos en la actualidad en los municipios. Entonces, digamos que no es que de pronto que si el Urabá creció tanto, entonces el nordeste va a crecer lo mismo, no. Entonces, es algo específico para el municipio. De la región y del municipio, exactamente. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que entonces si ya no hay más preguntas es porque ya todo está quedando como muy claro. No sé si usted quiere, doña Victoria, complementar algo más, el alcalde, o ya... No, por el momento agradecerles por el espacio. Esto es algo como muy importante para todos como municipio, para ustedes que son los que están acá representando a todos los ciudadanos de Yolombó. Entonces, pues nada, cuando iniciamos ya estamos iniciando el proceso. Entonces, pues, ¿cómo? Ya iniciamos, exactamente. Entonces, no, agradecerles el espacio al alcalde, a ustedes los concejales, por estar acá y abiertos a este proceso que realmente es beneficioso para el municipio. Darle las gracias a la departamental. La idea es que ustedes también, concejales, nos ayuden, que sepan que ya el rezago catastral en la parte rural tuvo su aplicación. Documentos que corresponde al rezago. ¿Qué tenemos que hacer todos nosotros? Coger el estatuto, hacer unas simulaciones, comenzar a... la doctora también nos contó que AFI nos puede ayudar en ese tema del estatuto, ¿cierto? Y la AFI, para que en noviembre, o como ustedes dicen, en sesiones extraordinarias, pero ahí lo importante es que estemos preparados para que no nos cojan, como decimos nosotros después, a las carreras, porque ya el próximo año no tenemos eso del 50 o el 100, sino que tenemos avalúo catastral por tarifa. ¿En dónde? En la parte rural. Y este año nos van a aplicar el rezago urbano. Y en el rezago urbano pues vuelven a aplicar el 50 y el 100. Ya para el próximo 27 sí tenemos avalúo por la tarifa que definamos en el tributo. ¿Vamos a qué? A modelar, a que esos incrementos no sean tan exagerados y que ustedes como consejo no se llenen de cartas y que nosotros en la alcaldía tampoco tengamos una demanda
de solicitudes de la gente diciéndonos que es injusto, pues estoy de acuerdo. Y tenemos que contarle a la gente. Yo creo que el problema no es eso. El problema es cómo utilicemos los impuestos, ¿cierto? O sea, si queremos tener buenas vías, si queremos tener buen equipamiento central, si queremos tener acueductos, todo este tipo de obras que nos pide la comunidad, necesitamos que tributar. El concejal Banadajo fue muy claro también. Uno encuentra prediales que llegan con 5 y 6 mil pesos. Vale más la factura que un valor de 6 mil pesos. Esas cosas también debemos ir guiando para que sea un valor mucho más real. Muchas gracias, doña Victoria, alcalde, pues por toda la aclaración. Entonces, continuamos con el orden del día, señora secretaria. Octavo, proposiciones y varios. Entramos al Entonces, muchas gracias por la asistencia.